Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos una noticia que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y, francamente, mucha curiosidad. Vamos a sumergirnos en un desarrollo que, como indica nuestro título, promete ser explosivo. Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel en la boda. Sí, han leído bien. Parece que hemos sido testigos de un momento crucial, un evento donde las palabras fluyeron y las verdades salieron a la luz. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o si simplemente les encanta el chisme jugoso y las historias de celebridades, prepárense, porque esto es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en todo este drama y revelaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es gratis, rápido y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles el contenido que aman. Así que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, las vidas de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre han estado bajo el escrutinio público. Desde su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla se tradujo rápidamente en una relación en la vida real que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja dorada de la televisión turca, y cada paso que daban juntos era noticia. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, su relación también tuvo sus altibajos, y hace un tiempo, para sorpresa de muchos, se confirmó su separación. Y es precisamente después de esta ruptura que el misterio ha rodeado sus interacciones. ¿Se mantenían en contacto? ¿Eran amigos? ¿Había tensión? Bueno, parece que en la reciente boda a la que asistieron ambos, algunas de estas preguntas encontraron respuesta. El título nos promete una revelación completa, y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Kerem Bürsin, en un aparente momento de sinceridad o quizás de olvido de las cámaras, habría soltado declaraciones que pintan un cuadro muy interesante de su relación actual con Hande Erçel. Así que, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Según los reportes y los fragmentos de vídeo que han circulado en redes sociales y en la prensa del corazón turca, Kerem fue abordado por reporteros mientras asistía a una boda. No era una boda cualquiera, sino un evento social importante donde la presencia de figuras públicas es habitual. Y allí estaba él con esa sonrisa que lo caracteriza, pero cuando le preguntaron directamente sobre Hande Erçel, su respuesta dio un giro inesperado. No se trata de un «estamos bien» superficial o de un evasivo «somos solo amigos». No, parece que Kerem se abrió un poco más de lo esperado. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el tono con el que Kerem habló de Hande. A pesar de su separación, no hubo resentimiento aparente. Al contrario, se percibió un respeto y un cariño subyacente. Cuando le preguntaron si aún se hablaban, Kerem supuestamente dijo algo así como, «Sí, claro que hablamos. Hande es una persona muy especial en mi vida y siempre lo será». Ustedes se imaginan el revuelo que causó esto. Para aquellos que esperaban un drama o un final amargo, estas palabras ofrecen una perspectiva completamente diferente. Sugieren que aunque su relación romántica terminó, la conexión humana y el aprecio mutuo persisten. Pero la revelación no se detuvo ahí. Los reporteros, al sentir que habían abierto una puerta, siguieron insistiendo. Le preguntaron sobre la posibilidad de una reconciliación, un tema que siempre genera morbo. Y aquí es donde Kerem se puso un poco más cauto, pero aún así dio pistas. Se dice que respondió con una sonrisa y un gesto de encogimiento de hombros, diciendo, «¿Quién sabe qué depara el futuro? La vida da muchas vueltas. Lo importante es que nos deseamos lo mejor el uno al otro». Esta respuesta, aunque no confirma nada concreto, deja la puerta abierta. No cierra la posibilidad de que en algún momento, bajo circunstancias diferentes, las cosas puedan cambiar. Y en el mundo de las celebridades, esa pequeña apertura es suficiente para alimentar especulaciones durante semanas. Otro punto clave de la gran revelación de Kerem fue su mención sobre la admiración que aún siente por el trabajo de Hande. Le preguntaron qué pensaba sobre sus proyectos actuales y al parecer, Kerem no escatimó en elogios. Dijo que estaba muy orgulloso de todo lo que Hande está logrando, y que creía que ella tiene un talento increíble y un futuro brillante por delante. Esta clase de comentarios positivos, especialmente después de una ruptura, son muy significativos. Demuestran que Kerem no solo guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos, sino que también sigue siendo un admirador de la persona y la profesional que es Hande.
Es un gesto de madurez y respeto que sinceramente es refrescante de ver. En el mundo del espectáculo. La forma en que Kerem manejó la situación también fue digna de mención. Se le veía tranquilo, relajado, y aunque obviamente sabía que estaba siendo grabado y que sus palabras serían analizadas al detalle, no mostró signos de incomodidad o molestia. Al contrario, parecía genuino en sus respuestas. Esto ha llevado a muchos a pensar que Kerem Bürsin está en un lugar de paz con respecto a su relación pasada con Hande Erçel, y que sus declaraciones no son una estrategia para generar polémica, sino una expresión sincera de sus sentimientos actuales. Por supuesto, no podemos ignorar que las bodas son a menudo lugares de reencuentros y a veces de reconciliaciones. La presencia de ambos en el mismo evento y las declaraciones de Kerem han reavivado las esperanzas de algunos fans de que quizás, solo quizás, haya una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Los comentarios en redes sociales están que arden. Por un lado, están los que celebran esta nueva etapa de respeto y amistad entre ellos, creyendo que es lo más saludable. Por otro lado, están los románticos empedernidos que ya se imaginan la historia de amor renaciendo. Y luego están los que simplemente disfrutan del espectáculo y de las especulaciones. Es importante recordar que aunque Kerem haya dicho estas cosas, la versión de Hande Erçel sigue siendo un factor importante. Hasta ahora, ella no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre las palabras de Kerem en la boda. Sin embargo, su propia actitud en eventos sociales donde ambos han coincidido, y sus interacciones en redes sociales, siempre han sido observadas de cerca para cualquier indicio. Si Hande también muestra una actitud positiva y respetuosa, esto solo reforzará la idea de que, a pesar de la separación, existe una relación cordial. Ahora, ¿qué implica esto para su futuro? Como Kerem mismo dijo, el futuro es incierto. Pero lo que sí podemos inferir de sus palabras es que la animosidad o el rencor no son parte de su dinámica actual. Están en una fase donde el respeto mutuo y los buenos recuerdos parecen primar. Esto podría significar varias cosas. Podrían continuar siendo buenos amigos, apoyándose mutuamente en sus carreras. Podría significar que en el futuro, si ambos están solteros y las circunstancias son propicias, podrían considerar retomar su relación. O simplemente podría significar que han llegado a un punto de madurez donde pueden coexistir pacíficamente en el ojo público sin alimentar el drama. En resumen, Kerem Bürsin, en una boda reciente, ha dado detalles sorprendentes sobre su relación actual con Hande Erçel. Lejos de la tensión o el silencio, Kerem ha expresado admiración, respeto y ha dejado la puerta abierta al futuro, sugiriendo que su conexión va más allá de su relación romántica pasada. Ha confirmado que aún se hablan, que guarda un gran cariño por ella y que está orgulloso de sus logros. Estas declaraciones han generado una oleada de comentarios y especulaciones entre los fans y los medios. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de las declaraciones de Kerem Bürsin y lo que significan para su relación con Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O prefieren que se mantengan como amigos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, los leo a todos y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, denle un buen like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem y Hande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.